así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Oramos una oración corta al Señor para entender su palabra. Amén. Padre Celestial, muchas gracias por tu bendición. Amén. Por este santo sábado que nos regalas para poder alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. En esta mañana, Padre, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu como nuestro Maestro principal. Enséñanos de acuerdo a tu palabra y que entendamos qué es lo que tú nos quieres decir en este día santo. Bendice a la congregación y que tus ángeles puedan estar con nosotros en este lugar y que solamente nos enfoquemos a la alabanza y a la honra y la gloria que solamente tú te mereces. Perdona nuestros pecados si en un momento te hemos fallado. Lo pedimos todo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen ganas de opinar, de comentar? Deben sus manos arriba que dijeron a la escuela sabática. El sábado, primer programa es escuela sabática. No se montones, hagan cola, decía un tamalero allá en Sonora. Allí cuando estaba vendiendo, no tenía ninguno en la lista ahí esperando. ¿Cuántos tienen el deseo de comentar en la lección de esta mañana? Ay, hermano. Hay un canto que dice especial, te espera. ¿Cuántos quieren decir? Todos. ¿Cuántos queremos hacer la obra? Nadie. Estamos muy fríos, hermanos. Necesitamos más calor espiritual. ¿Qué aprendimos esta semana? ¿Qué leímos? ¿Qué estudiamos? Si les preguntáramos qué vieron en el TikTok, pues dirían todos que estuvieron mirando. Les preguntamos qué vieron en el Facebook, van a decir vi esto y esto. ¿Por qué estudiaste? Muy poco. Son problemas, hermanos, que el mundo está padeciendo. La iglesia tiene un problema, un estupor, dice la palabra de Dios. Un estupor espiritual, una parálisis espiritual. ¿Qué es una parálisis? Ya me dio otro nombre. ¿Qué dice la letra la de salud? Damaris. ¿Qué es una parálisis? En un problema de salud de un ser humano. Manuel, ¿qué es una parálisis? Cuando no tiene movilidad, uno se queda inmóvil el cuerpo. Ha muerto una parte de tu cuerpo. Puedes llorar nomás, pero no puedes moverte, es imposible. Llorar sí puedes. Una parálisis espiritual sí que está afectando al pueblo de Dios en los últimos días. La apatía. ¿Recuerdan qué es la apatía espiritual? En el tiempo el fin iba a estar afectando en la recta final. Ya se leyó muchas veces. ¿Recuerdan qué es la apatía? ¿Alguien trae el diccionario en su teléfono por lo menos? ¿Qué es la apatía? Búsquenlo y apúntenlo, hagan un tema de eso. La apatía en mi iglesia, la apatía en mi vida, la apatía con mi familia, la apatía con mi mujer, la apatía con mi hijo, la apatía con todo el mundo. ¿Qué es la apatía? Porque venimos a la escuela sabática, deberíamos de venir ansiosos por comentar, exponer, explicar, dialogar. Como fue en los días de Noé, dice aquí, será la venida del Hijo del Hombre. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Hasta que vino el diluvio, ¿qué pasó con ellos? No lean el versículo con aquí nuestra hermana Lida me va a ayudar ya, como maestra hermana, esa parte, que dice así. Miren, dice aquí, dice el 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué está diciendo? Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Lo vamos a ver de dos formas. Como que da a entender que cuando llegó el diluvio entonces reaccionaron y quisieron, pero ya no había oportunidad. O también lo podemos entender que fueron tan cegados que no entendieron y cuando vieron lo serio, pero ya no se podía hacer nada. Como que da a entender, cuando vieron el diluvio, entonces dijeron, es cierto, ahora por eso invitaron, pues, ábrenos, Noé. Y es que les amonestaron mucho con tiempo. 120. No entendieron. No entendieron. No obedecieron a lo que les estaban anticipando. Pero esa palabra que dice, y no entendieron, hasta que vino el diluvio, como que también se entiende. Entonces hasta ahí sí comprendieron que era cierto, pero ya no había oportunidad. Porque el arca ya se había cerrado. Hermano Dago, ¿cuántos días ha encontrado usted que llevó los animales para llegar al arca? ¿Cuántos días llevó? Para que entraran de 2 en 2 y de 7 en 7. No. Gracias. Hermanos, ¿cuántos días llevó? Hay un número específico, dice el Espíritu de Profecía, que llevó los animales cuando empezaron a venir. De 2 en 2 y de 7 en 7 y las aves, ¿cuántos días le llevó? 120.
No. 7 días. Y aparte 7 días estuvo Noé dentro del arca. Hermanos, lean la historia de la redención. Lean también Patriarcas y Profetas. También, creo que la verdad acerca de los ángeles habla un poco del diluvio. Ahí dice que 7 días fue el tiempo que llevó, que los animales empezaron a llegar y la gente no entendía. Hasta cuando entonces fue cerrada la puerta y 7 días después, cuando se burlaban, cuando terminó el 7º día y al 8º día fueron abiertos, dice la Biblia, las cataratas de los cielos, entonces vino un estruendo y la lluvia, entonces ahí entendieron que era cierto, pero era demasiado tarde. Así será también la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Ahora, vamos a ver en Lucas 17, 18 y 19, otra de las señales. Vamos a ver que el Señor Jesús dijo que iba a estar el mundo, uno como en los días de Noé. Ahora Lucas añade otra cosa más, 17, 18, 19. ¿Alguien que lea? ¿El capítulo 17? 17 del versículo 18 y 19. El 17 dice, y respondiendo Jesús dijo. Lucas 17, versículo 18 y 19, hermano. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino el Lucas. extranjero. Sí, Lucas sí es. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17, 18 y 19. Tiene razón, hermana. Gracias. Es 21. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Si no hubo una confusión aquí. Es 17. Lucas. Corroboro esto. Donde estamos hablando. Aquí era 20, Lucas 17, hermana, perdón. Léame 27 al 29. Perdón, era el versículo. 17. Sí, ahí donde está. Lucas 17, versículo 27, 28 y 29. al 29. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. A todos. 28 y 29. Asimismo también fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Gracias, hermana. Corroboramos Lucas, entonces 17, 27 al 29. Otra de las evidencias que el mundo iba a estar o va a estar como en los días de Noé, como en los días de, ¿qué dice? De Lot. Vamos a ver ahorita, ya nuestro hermano ya dijo que iba a exponer uno de los problemas, es uno de los ataques que está en contra de los designios originales de Dios, que es el matrimonio, y va a tocar acerca del divorcio. Hace 8 días hablamos un poco de los problemas que está atacando a lo que es una de las instituciones que el Señor dio al hombre, es el matrimonio, y comenzó con la poligamia que es tener 2, 3, 4, 5 mujeres, que Dios nunca las permitió, no era el plan de Dios, y el primer polígamo fue Lamec. Vemos allí, posteriormente, muchos que fracasaron y practicaron eso. Después entra el divorcio, después entra unión libre o fornicación, y hoy en la actualidad hablamos que el género de igualdad está atacando lo que es los designios que el Señor le dio al hombre cuando fue creado. Entonces, uno de los problemas que el mundo iba a estar viviendo es como en los días de Noé. Los antediluvianos, si nosotros vemos lo siguiente, vamos a ver, ¿por qué fueron destruidos los antediluvianos? Una de las causas, dice el libro Conflicto y Valor, página 35, párrafo 1, el pecado del mundo de Noé fue la intemperancia. Vayan grabándose esto. Y hoy el pecado de la intemperancia en el comer y beber es tan marcado que Dios no lo tolerará por siempre. El hombre lleva al exceso lo que es lícito y su ser entero sufre el resultado de la violación de las leyes que el Señor ha establecido. La intemperancia en el comer y beber está en aumento. Las mesas se colman con todas clases de alimentos para satisfacer el apetito sensual. Miren lo que les conllevó a los antediluvianos a destruirse y corromperse fue la intemperancia. ¿En qué dice? En el comer. Por eso dice manuscritos, página 20, párrafo 29,
Página 29 de 1911 se escribió: en los días de Noé la fuerza bruta prevalecía en el mundo. Mediante amenazas de castigo los hombres intimidaban a otros hombres. Y dice aquí, nuevamente conflicto y valor, página 36, en vez de hacer justicia a sus vecinos, ellos llevaban a cabo sus propios deseos ilícitos, tenían muchas esposas, lo cual era contrario a la sabia disposición de Dios. Miren, quitaban a la fuerza, mataban a la fuerza. Y otra de las prácticas, que es un dilema también, que se estaba practicando, que lo vamos a ver en la actualidad, era, dice Mensajes Selectos, tomo 3, la amalgamación. ¿Qué es la amalgamación? La poligamia es uno. ¿Qué es la poligamia? Pregunto otra vez. Tener, bueno, varias mujeres, dice ahí mi esposa, tener varias esposas, o varias mujeres. Cuando el plan del Señor era que una pareja de 2. No de 10, de 20. Entonces vemos aquí, fue uno de los problemas. Ahora, la amalgamación. ¿Qué es la amalgamación? Algunos interpretan que es una mezcla de hombres con ¿qué? O animales, o de especies con otras especies. Un cruce, como decimos allí. O como decimos aquí, el injerto incorrecto de especies. Dicen que es correcto limón con limón, hacer un injerto allí. Pero limón con, podríamos decir, mango, ya se sale fuera de. Pero aquí estaba viendo, hermanos, y me llamó la atención porque esa cita no la tenía yo. Lo encuentro en Mensajes Selectos, donde dice allí la mensajera del Señor que muchos allí, eso me queda en duda, que la mensajera misma lo quitó mejor ese párrafo. Los compiladores dicen que ella lo quitó, pero me fui a la inteligencia artificial haciendo la pregunta que había escrito el lenguaje y me citó la cita que me cita en Mensajes Selectos. Y miren lo que me arrojó, se los comento, porque eso es el libro que me manda, el libro, la amalgamación, por ejemplo, que se estaba practicando. Dice aquí, por ejemplo, la amalgamación. Dice que la mensajera del Señor lo usó 2 veces en el libro espiritual, ¿qué es? Espiritual Hits, dice aquí, pero es el libro tomo 3, hablando de antes del diluvio y de animales. Y dice, cita el párrafo, el primer párrafo dice: pero si hubo un pecado por encima de los demás que clamaban por la destrucción de la raza por el diluvio, fue el vil crimen, o el vil crimen de la amalgamación de hombre y bestia, que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión por todas partes. Miren cómo dice esta. La otra dice: cada especie de animal que Dios había creado fue preservado en el arca. Las especies confusas que Dios no creó, que fueron el resultado de la amalgamación, fueron destruidas por el diluvio. Desde el diluvio ha habido amalgamación de hombre y de bestia, como puede verse, dice aquí, ha habido, dice, y ha existido. Y yo lo investigué, hermanos, me metí al internet a investigar cómo en otros países hombres que se casan con un árbol, se casan con animales, se casan hasta con un carro, y van a ver tantas cosas, hermano, que te quedas sorprendido. ¿Cómo está el mundo ya? Métanse a investigar, hermanos, y van a encontrar tanta abominación que se está viendo en el mundo. Y usted se espanta cuando ve tantas cosas y ¿cómo es posible? Ahora, entonces aquí dice que todo eso se estaba practicando. Y uno de ellos era entonces también, que aquí estamos viendo, ¿verdad? Era esa contaminación moral que estaba viendo en el mundo. ¿Qué comían en su intemperancia los antidiluvianos que se corrompieron? Dice que fue por causa de la intemperancia, en el comer y beber. ¿Qué comían? La contaminación moral en los tiempos antiguos. Dice aquí consejos sobre el régimen alimenticio, que todos tenemos ese libro. Para nuestros amigos, hermanos, que a veces tienen dudas, nosotros como Iglesia Adventista tenemos esta luz maravillosa, ¿verdad? Y este libro dice, inspirado por el Señor, la gente que vivió antes del diluvio participaban de alimentos animales y gratificó su concupiscencia hasta que su copa de iniquidad se llenó y Dios limpió la tierra de su corrupción moral por medio de un diluvio. ¿Qué comían, dice? Dice aquí, alimentos, participaban de alimentos animales. ¿Cuáles son los alimentos animales? Uno es la carne, pero aparte de eso, decimos el queso, la leche, el huevo y todo el jamón y todo lo que puedas derivar de ahí. Se corrompieron, se embotaron la mente, excitaron su sangre y se desfiguraron completamente, que deshonraron a Dios.
Otra de las cosas en cuales ellos practicaron fue ebriedad y crimen antes del diluvio y ahora, dice. Los males que son tan evidentes en la época actual son los mismos que trajeron la destrucción al mundo antediluviano. Miren cómo está diciendo, los mismos. Los males que son tan evidentes en la época actual son los mismos que trajeron la destrucción al mundo antediluviano. En los días antes del diluvio, uno de los pecados prevalecientes era la embriaguez. Del registro del Génesis aprendemos que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. El crimen reinaba, dice aquí, el crimen reinaba supremo. La vida misma estaba insegura. Los hombres cuya razón estaban destronada por la bebida embriagante consideraban una cosa baladí el tomar la vida de un ser humano. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La embriaguez y el crimen que ahora prevalecen han sido predichos por el mismo Salvador. Estamos viviendo, dice aquí, en los días finales de la historia de esta tierra. Es un tiempo solemnísimo. Todo señala la pronta venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Y esto nos debe llenar de alegría. Por eso debemos de venir contentos, hermanos, porque un sábado más es un sábado menos y nos acercamos a ¿qué cosa? A la segunda venida de Cristo. O viene usted triste porque, híjole, si Jesús viniera no me voy a ir al cielo porque estoy viviendo en adulterio, estoy viviendo en fornicación, estoy practicando esto. Eso sí debería preocuparte. Entonces, que te dé alegría. Todo esto que se está viendo, el Señor Jesús lo predijo que iba a suceder y se está viendo y nos acercamos entonces a su segunda venida. Pero ¿cómo se está viendo todo esto? Ahora, voy a pedirle que opinen. La depravación. 1 Corintios 10:31 dice, ¿cómo dice ese versículo? Un versículo muy conocido. Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Miren cómo dice aquí. Depravación de los antediluvianos. Estamos hablando ahorita de los antediluvianos. Los habitantes del mundo antiguo comían y bebían con intemperancia, consumían carne, aunque Dios no les había dado permiso para comerla. Eso se lo pregunté a un hermano y a un amigo. Le dije, te hago una pregunta. ¿Noé comía carne antes del diluvio? Hermanos, ¿Noé comía carne antes del diluvio? Pues según Génesis yo creo que no, porque si no, no dijo el Señor, no le dijo, os lo he dado todo. Dice que los que estaban comiendo alimentos y eran animal eran los descendientes de Caín, dice la mensajera. Los hijos rebeldes, los que estaban matando, degollando, eran los hijos rebeldes, los que se habían apartado del principio. Los hijos de Dios no estaban tomando esa alimentación todavía. Esto es interesante, hermanos. Entonces aquí dice, consumían carne aunque Dios no les había dado permiso para comerla. Noé halló gracia porque era obediente. Él seguía los principios establecidos de lo que decía la hermana Damaris. Comía a base de frutas, verduras y semillas. Pero los de la descendencia de Caín, ellos estaban corrompidos. Y son los que estaban haciendo todo eso. Dice aquí, comían y bebían con exceso y sus apetitos depravados eran ilimitados. Se entregaron a una idolatría abominable. Se tornaron violentos y feroces y tan corrompidos que Dios no pudo soportarlos durante más tiempo. ¿A qué le llama abominación el Señor? El casarse, el fornicar y el adulterar. Pero vamos a la palabra más concreta que Dios es abominable completamente. Esto es abominación. Que no lo hicieran, y vamos a verlo ahorita. Comían y bebían con exceso y sus apetitos depravados eran ilimitados. Se entregaron a una idolatría abominable. Se tornaron violentos y feroces y tan corrompidos que Dios no pudo soportarlos durante más tiempo. Su copa estaba rebosando de iniquidad, de modo que Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante un diluvio. A medida que los hombres se multiplicaban después del diluvio, se olvidaron de Dios y se corrompieron delante de Él. Toda forma de intemperancia aumentó en gran medida. Ahora dice, toda forma de intemperancia. Ahora ya no solo fue en comer y beber. En el matrimonio. Se casaban y se daban casamiento. Tomaban a la mujer del prójimo a la fuerza. Mataban al prójimo para quedarse con sus bienes, dice la palabra del Señor. En todos los aspectos. Ahora, ¿cuál era la actitud de los antediluvianos? Génesis capítulo 6. Le voy a dar la cita para no pasarlo por alto de lo que leímos ahorita.
antes de Génesis, está en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 476, la depravación de los antediluvianos. En Génesis capítulo 6, vemos allí, versículos 5 y 11, encontramos cuál era la actitud de los antediluvianos, cómo estaban, cuál era su forma de pensar cada día. Nada más uno que lea. Génesis capítulo 6, versículo 5 y versículo 11. No al 11, 5 y 11. 5 y el 11. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Gracias. Mire cómo dice, ¿cómo estaban, dice, los hombres? Era de continuo, ¿qué cosa dice? Dice que vio que la maldad del hombre, Jehová vio que era mucho en la tierra y que toda dependencia de los pensamientos de su corazón era de continuo, dice, solo al mal. La tierra estaba corrompida delante de Dios, estaba llena de violencia. Hermanos, el mundo está igual. Eso enseña que el fin se acerca. Cristo viene pronto a la tierra. Ahora, otra señal que vemos hoy, como los días de Lot. Ahora vamos a ver. Como en los días de Lot, Lucas 17, versículo 27 al 29, lo que ya leímos, Lot se fue a los montes. Se fue a los montes y vivió en una caverna. ¿En qué momento se fue ahora al monte y vivió en una caverna? Cuando ya, ¿qué cosa? Habían sido sacados de Sodoma y Gomorra por la destrucción del fuego, privado de todas las cosas por las cuales se había atrevido a exponer a su familia y a la influencia de una ciudad limpia. Pero hasta allá, dice, le siguió la maldición de Sodoma. ¿De qué forma le siguió la maldición? Dígale, hermano, es una clase. Claro, con sus hijas, dice. Allá se fue, hasta allá, a ese lugar, se fue a esconder. Cuando Dios le dijo antes que saliera con tiempo, ¿no? Pero por la dilación, pero ahora cuando se va, dice que allá, hasta allá, aún aislado, lo alcanza la maldición de Sodoma. Y dice aquí lo siguiente. La infame conducta de sus hijas fue la consecuencia de las malas compañías que habían tenido en aquel vil lugar. La depravación moral de Sodoma se había filtrado de tal manera en su carácter que ellas no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Ven hasta dónde contrae las consecuencias? Y dice aquí, los únicos descendientes de Lot, los moabitas y amonitas, fueron tribus viles e idólatras rebeldes contra Dios y acérrimos enemigos de su pueblo. Vemos que entonces las hijas de Lot se corrompieron. Dijo una ocasión un pastor, ¿de dónde aprendieron a ser borrachas estas mujeres? Porque ¿qué hicieron con su padre? Le dieron vino y lo borracharon, y una vez que estaba pidiendo razón, dice, se acostaron con él. ¿Es aprobado por la Biblia hacer eso? No. ¿Hoy está viviendo el mundo de igual forma? Sí. Hermanos, aquí estamos viendo cómo una de las cosas, esta es una parte, cómo se había contaminado aún, cuáles fueron los pecados de Sodoma. Lo vemos muy bien en Ezequiel 19, 49 al 60, lo que hemos leído allí, 49 al 50. Estoy corroborando aquí un error y vamos a corregir esto. Donde dice, ¿verdad? Uno de los pecados por el cual dice aquí Ezequiel 16, vemos el problema con Sodoma y Gomorra. Ya vimos los antediluvianos, sus problemas. 49 al 50. He aquí que esta fue la maldad, dice, de Sodoma, tu hermana. ¿Qué dice? Soberbia, saciedad de pan, de abundancia de ociosidad tuvieron ellas sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Miren, comieron de todo, estaban allí, se deleitaban, tenían todo al alcance, no había necesidad de trabajo, pero aparte de eso, dice que practicaron abominación. Vayan grabándose esa palabra, esa abominación que Dios dijo, basta, no más. Y Dios decide destruirlos. Decimos muchos a veces predicando, ¿y por qué no se dio oportunidad a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué enviaron los ángeles directamente y lo destruyeron? Porque dice la palabra de Dios que Lot les predicó mucho tiempo. Tuvieron oportunidad, pero ellos cerraron la puerta a la misericordia. Entonces Dios dijo, no más.
se colmó la copa de la iniquidad de ellos y Dios los destruyó. Entonces dice aquí, en el libro, tomo 1 de mente, carácter y personalidad, de la página 235, en el párrafo 6 dice, la homosexualidad, el pecado específico de Sodoma. ¿La qué dice? La homosexualidad. Dice aquí, no ignoramos la caída de Sodoma debido a la corrupción de sus habitantes. Aquí el profeta ha especificado los males particulares que llevaron a la inmoralidad. Ahora vemos que existen en el mundo los mismos pecados que hubo en Sodoma y que trajo sobre ella la ira de Dios, incluso su completa destrucción. Vemos aquí la Biblia dice aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, abundancia de pan y demasiada ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del pobre y del menesteroso, y se enaltecieron e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. Dice aquí, se enaltecieron todo lo que ellos se jactaban. Era una ciudad muy rica. ¿Por qué creen que Lot, verdad? Dice el Espíritu Santo que era tan rico Lot, tenía tanta riqueza en la ciudad. Sus hijos se habían corrompido tanto, dice que no le importó más los bienes que ya tenía ahí, que prácticamente se estaba apartando de Dios. Pero vemos que todas estas ciudades corrompidas se enaltecieron a tal punto que llegaron a cometer, dice, abominación. ¿Qué clase de abominación? Por eso arriba dice, ¿cuáles fueron los pecados de Sodoma? Y aquí dice, la homosexualidad, el pecado específico de Sodoma. Eran homosexuales, por eso dice Génesis ahí 19, que cuando dijeron a Lot, quita allá, este viene siendo un avecindado, como decimos los egipcios aquí, ahora quiere gobernar sobre nosotros, quiere ponernos a ver qué vamos a hacer. ¿Y qué querían hacer? Dice la Biblia, sácalos para que los conozcamos. La misma Biblia explica en Génesis que conocer es una palabra clara donde da a entender es tener acto sexual con esa persona. Ellos querían tener relación sexual con estos hombres con hombres, mujeres con mujeres. Se había corrompido Sodoma y Gomorra. Y Dios dijo, basta. Vamos a hablar claro porque estamos en 2026, Cristo viene pronto y la gente es claro en esto, lo entiende. Hermanos, esto estaba sucediendo en ese tiempo. Y hoy está sucediendo lo mismo. Vamos al siguiente. Avanzamos. ¿Qué está pasando con el mundo hoy? Los pecados de los antediluvianos, dice allá en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 242 y 243, dice, los pecados de los antediluvianos y los de Sodoma están aumentando por doquiera. Vemos náufragos de la humanidad, el culto familiar descuidado, hogares quebrantados, hay un extraño abandono de los principios buenos, un rebajamiento de la norma de la moralidad. Están aumentando rápidamente los pecados que trajeron los juicios de Dios sobre la tierra en ocasión del diluvio y destrucción de Sodoma por el fuego. Están aumentando. Homosexualismo, lesbianismo se está viendo por donde quiera. La intemperancia, la ociosidad. Mucha gente, ¿cuánto dinero está recibiendo? Ya ni trabaja. ¿Por qué creen que antes los terrenos están trabajando como se dijera? Porque hay recursos. Hay cómo sostenerse. Están en su liviandad. Las vientes para las viandas, como dice la Biblia, y todos se están corrompiendo. Está llegando el mundo igual. Ahora, existen hoy los pecados que destruyeron a los antediluvianos y las ciudades de la llanura, no meramente en los países paganos, no solo entre los que profesan el cristianismo popular, sino aún entre algunos que profesan esperar la venida del Hijo del Hombre. Dense cuenta hasta dónde ha abarcado esta contaminación ya. No solamente allá en el mundo pagano, no solamente en las iglesias populares, sino también donde dice, en los que esperan, ¿qué cosa? La pronta venida de Cristo. Puede estar, si es posible, cometiendo actos viles aún dentro de los que decimos esperar a Cristo por segunda vez en un grupo de verdad presente. También se está viendo. Hermanos, tengamos cuidado. Yo tuve una experiencia en Sonora, una iglesia donde nosotros tuvimos parte. Había dos hermanitos que eran homosexuales, llegaban y cantaban sin himno cada sábado. Y después peleaban entre ellos y hacían cosas que yo decía cómo el hermano los permite. Y estuvieron ahí un tiempo. Después no sé qué fue de sus vidas. Pero hoy, hermanos, hablando de los pecados de Sodoma, hay iglesias donde se han aceptado pastores homosexuales y aún pastoras lesbianas y están oficiando en iglesias. Creo que en una parte de Sudamérica, no sé, este rumbo hay iglesias, ¿verdad? Donde creo que hay iglesias donde puros gays se reúnen, ¿verdad? Estados Unidos, Estados Unidos también. Hermano, ¿cómo esto está? Son señales de que Cristo viene pronto. Hay una cosa horrenda que han sacado ahorita en Efesios, hermano, donde no recuerdo qué país fue, donde un hombre se vistió de Jesús homosexual. ¿Lo vieron? Qué vergüenza, ¿lo vieron, hermanos?
hermano, donde está haciendo la personalidad de Jesús como homosexual, ¿hasta dónde? ¿Y qué cosa el Señor nos permitió? Dice ahí, no puede ser burlado, y tuvo una consecuencia terrible ese lugar, como lo fue en Brasil, cuando hicieron tantas cosas ahí. Hermano, ¿hasta dónde está llegando este mundo? Y todavía nos preguntamos y decimos, falta mucho todavía. Venían unos colportores esta semana aquí caminando, hermanos, pasaron, unos morenitos, un gordito y uno, mucho por ¿lo viste? Sí. Cuando los encontré, le digo, hermanos, ¿qué? ¿Están caminando porque no hay transporte? ¿O están practicando le digo, el ejercicio, le digo, vivir sanamente? Y se acercaron y le digo, ¿y qué? ¿Están predicando la inminencia de Cristo como inminencia o vendrá algún día? Yo les fui directo porque yo los conocí a uno de ellos. Y tocamos este punto de cómo estamos en la actualidad. Esa inminencia, hermano, Cristo viene, dice el Espíritu de Profecía. Pero la iglesia dice, va a venir algún día, hermana Lupe, ¿verdad? Una Guadalupe, va a venir algún día. Te vayas, se regresen, siguen sus planes, sigan, jóvenes sigan, Jesús viene algún día, tal vez lo van a ver nuestros días. La Biblia y el Espíritu de Profecía dice, inminencia, Jesús viene pronto porque todo esto lo está marcando. Amén. Y esto, hermano, es preocupante, le decía a mis hijos, a mí me preocupa esto. Miren que dice aquí, que estás en los mismos 3 ángulos en el mundo, dice aquí, países paganos, no solo ahí, sino que también dice, no solo también los que profesan el cristianismo popular, sino aún entre algunos de los que profesan esperar la venida del Hijo del Hombre. Si Dios presentara estos pecados delante de ustedes como aparecen ante su vista, se llenarían de vergüenza y terror, dice. Esta cosa, hermano, se está poniendo, como dice ahí un predicador, candela, está poniendo feo esto. Miren, ahora, según por lo que vemos y oímos, se acerca el fin. Pregunto, es clase, ¿qué vemos hoy en la actualidad? ¿Qué oímos hoy en la actualidad respecto a lo que pasó y está pasando hoy? Te indica que es bien. Viendo acerca de los pecados de los antediluvianos y lo de Sodoma y Gomorra. ¿Qué estamos viendo? Lo que mencionábamos ayer, ¿qué sí iba a suceder hoy en Tapachula? Un ejemplo. En nuestra ciudad, ¿a cuántos kilómetros estamos en Tapachula, hermano? ¿Cuántos kilómetros, hermano, de algo de Nueva Alemana? 44 kilómetros, algo así, acá. ¿O 42? Tiene 40 y tantos, pero estaba como a 60 kilómetros. Digamos 60 kilómetros. ¿A cuántas millas dice que debíamos estar nosotros de la ciudad? Dice el Espíritu de Profecía, ¿no me recuerdan? Hay una cita dice de la distancia que debemos estar. No sé si alguien recuerda, dicen millas, no creo si dicen millas, porque en Estados Unidos se habla de millas, aquí en kilómetros. Hermanos, miren, yo lo estuve buscando, no me dio tiempo encontrar esa marcha o esa huelga o no sé, del LGT. ¿Qué es? ¿Han investigado qué quiere decir LGTB? No. A veces en nuestra vestimenta de hombres estamos practicando el LGTB. A mí me preocupa ahora comprar un pantalón, hermanos. Miren, aún hasta esto me siento un poco incómodo. Porque en la ropa también necesitamos, ¿qué cosa? Probamos el LGTB. Está tremendo esto, hermanos. A mí me preocupa y dice, según por lo que vemos, ¿qué es lo que vemos y oímos se acerca al fin? El LGTB es un acrónimo que representa a las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans y simboliza la diversidad sexual y de género. Eso quiere decir significado de las siglas L, lesbianas, mujeres que sienten atracción por otras mujeres. Escuchen bien, lesbianas, esto quiere decir el L, la G, gays, hombres que sienten atracción por otros hombres. La B, bisexuales, personas que se sienten atraídas por más de un género. Y la T, trans, persona cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer, incluyendo tanto a transexuales como a transgéneros. LGBT. Y añade otra más, U y más. Ahora hay otra explicación. Cómo el mundo se está yendo y que, ya les recuerdan el lapicero que les mencionaba el sábado que dice, ¿cuál era el objetivo del gobierno? Dice, nuestro objetivo es ¿qué cosa? ¿Cuál? Igualdad de género. La igualdad de género. Vamos a ver eso. Entonces, hermano, estas señales no hay que pasarlas por alto, son evidencia de que el tiempo se está terminando, hermano. Si hay un escrito que dice que muchos ni cuenta se van a dar cuando la gracia se termine, vamos
vamos a estar en nuestros quehaceres, dice, uno está en el molino, tranquilo, relajado, vamos a echar un pozolito, las tortillas, pues de pronto, ¿qué cosa dice? Uno se la ha tomado, uno se la ha dejado. O sea, las señales se están cumpliendo, el tiempo de gracia se me está terminando. Nosotros deberíamos estar despiertos. ¿En qué tiempo estamos ya? Entonces, lo que oímos y lo que vemos hoy, va a haber una marcha ya. En otros países se ha visto, hay países que se están oponiendo, donde no van a aceptar eso. Hay países donde lo están abrazando. Entonces, hermano, y aquí en México ni se diga. En el Senado de Gobernación, hermanos, ¿es correcta la palabra? De México, esto ya está aprobado prácticamente. Pues en las escuelas se ha enviado tanto material. ¿Por qué creen que a veces se nos han opuesto? Pero hemos dicho, ya no es recomendable mandar a nuestros hijos a la escuela porque el Espíritu Profecía dice que se ha convertido en puertas del infierno. De hecho, perdón, ahí yo me acuerdo también cuando como el enemigo metió esos pantalones entubados o viceversa, o el pantalón en la mujer. Me acuerdo cuando muy empezó a salir los famosos pants, todo mundo en la escuela ahora con pants, que decían, es que son unisex. Unisex. ¿Sí? Y ya literalmente los hombres y las mujeres, todos literalmente empantalonados. Pero te lo trabajan de una manera, unisex. Y ya de ahí a rato ya no saben ni quién es mujer ni quién es hombre. ¿Quiénes son? Y nosotros compramos unisex, aceptando eso. Ahora, ¿seguimos o le paramos? ¿Sí? Hermano, Sí, hermano, comente. hay mucho que ver, pero... Es una escuela. Pero esto nos lleva, o sea, todo tiene dice un dicho, ¿verdad? Todo tiene un principio, como tiene un final, ¿verdad? Y un propósito. O sea, todo tiene una raíz de dónde empieza todo esto, ¿verdad? ¿Dónde surge? ¿Verdad? Entonces, si vemos, ¿verdad? Lo que hemos estudiado, patriarcas y profetas, hombre, ahí está todo encerrado. Voy a estar poniendo mi lente porque leo el comentario que dice: contemplando el mundo, dice, vio Dios que el intelecto que había dado, dice, al ser humano estaba pervertido. ¿Sí? Estaba pervertido. Dice, ahora, dice, contemplando el mundo, vio Dios que el intelecto, dice, que el intelecto estaba pervertido, que la imaginación de su corazón, dice, era continuamente el mal. Dios había dado ese conocimiento, dice, a esos hombres. Les había dado ideas valiosas para que pudieran haber llevado a cabo el plan divino. Ahora, ¿cuál es exactamente, verdad? ¿Por qué estaba corrompido, pues, el mundo? ¿Verdad? Si contemplamos, ¿verdad? Las generaciones, decía usted, ¿verdad? Que, hoy muchos hacen la pregunta, ¿verdad? ¿De dónde trajo, Caín su mujer, verdad? ¿Sí? Y por ahí, ¿verdad? Se hizo viral toda esa pregunta, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Que la generación de Caín era una generación rebelde, ¿verdad? Sí, una generación rebelde. Entonces, ahora los obedientes. Y dice la palabra aquí, ¿verdad? De Mateo, que usted preguntaba, dice, no entendieron, dice, ¿verdad? No entendieron hasta que vino el diluvio, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál sería ahí, verdad, la palabra que no entendieron? ¿Qué? ¿El mensaje? Porque son 120 años, ¿verdad? Que se predicó, ¿verdad? Ahora, si había una generación rebelde, había una generación obediente, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué miraba esa generación obediente? A los rebeldes. Y lo igualamos como hoy, ¿verdad? Hoy la generación cainista, podemos decir, es el mundo. ¿Sí? Es el mundo. Y la generación obediente es el que conoce la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces hoy, ¿verdad? Nosotros no queremos ahora contaminarnos, ¿verdad? Con las ideas del mundo. ¿Sí? Pero el pueblo se ha mezclado con esos deseos. ¿Sí? Ahora nosotros, ¿verdad? Dice ahí que este pueblo estaba pervertido definitivamente. Ahora, ¿pero por qué? ¿Cuál fue el que los llevó hasta eso? Pues? ¿Verdad? La Biblia dice, vean que los hombres, ¿verdad? Ya no les gustó sus esposas, ¿verdad? Se fueron como hombre con hombre y las mujeres, mujer con mujer. Pero ¿cuál es la raíz de todo eso? O sea, usted lo ha dicho, ¿verdad? La intemperancia, pues. O sea, los animalizó, ¿sí? Y eso se perdieron definitivamente, ¿sí? La mentalidad, el intelecto del ser humano, ¿sí?
Perdieron el raciocinio, ¿cómo es, verdad? La palabra. Sí. ¿Sí? El raciocinio. ¿Sí? Y hermanos, hoy en día, ¿verdad? Es lo mismo que vemos, pero el mundo cristiano está llamando esos deseos, ¿verdad? ¿Sí? El mundo pagano. Y gracias le damos a Dios, ¿verdad? Que nos ha llegado la luz, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, decimos a veces, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos el plan, ¿verdad? De la reforma pro salud, el mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? ¿Sí? Y hay una diferencia en este pueblo que no ya, definitivamente ya no estamos en contacto con el mundo, ¿verdad? ¿Sí? Por esos deseos. ¿Sí? Ahora, en el mundo antediluviano, ¿verdad? ¿Cuántos años vivían o vivieron? Muchísimos años, 600, 700, 900. Y hoy lo comparamos, dice Patriarcas y Profetas, hoy lo comparamos con este mundo. ¿Por qué Dios trajo este diluvio también? Porque el hombre también ya hubiera sobre rebasado ya. ¿Sí? Y Dios ya no permitió. Hasta aquí nada más. Dijo, ¿sí? Hoy en día, dice que la ciencia ha avanzado. La tecnología hoy se ha aumentado demasiado. Solo hace falta que el hombre haga un ser humano. Solo eso hace falta. Pero Dios no lo va a permitir. Dios no lo va a permitir. Y ahí es donde Dios va a poner un alto. Así como lo puso con los antediluvianos. Hoy en 50 años que el hombre vive, la tecnología ya lo ha superado. ¿Sí? Y si así hubiera sido en los tiempos que el hombre vivía, o vivió 900, 800, 700 años, imagínense. Hoy solamente el hombre vive 100 años para abajo y miren cuánta tecnología ha avanzado. ¿Sí? Y aún decía el otro día el pastor Juan Rivera, que en Japón, ya hablando de los animales, ya inventaron un pollo desnudo, pues ya sin plumas, nada. Ya nada más de cortarle el pescuezo y ahora ya no hay de que va a echar agua caliente para pelarlo y todo. ¿Sí? Imagínense. Fosforescente también. Sí, hermano. Y hermano, yo un día platicaba con el hermano Hernán, estaba en una visita ahí, estaban hablando de él. Pero hay algo, no sé, ¿verdad? Hay algo que a veces yo no veo. La venida de Cristo sí, es muy pronto porque se termina el tiempo de gracia y entonces los cristianos esperamos un tiempo ya de persecución, ¿verdad? Sí. Pero hay algo que le decía yo a él, Patriarcas y Profetas, lo recalco una vez más, que se veían, hermanos, en los pueblos, en las ciudades, se veían, dice, que el hombre jalaba a la mujer y ahí tenía relaciones sexuales ahí en la calle. Hermanos, lo vamos a ver eso todavía. Y va a llegar, y está llegando, por ejemplo, en la Ciudad de México. ¿Verdad? En la Ciudad de México. Los metros dicen que los últimos. Exactamente, sí. Hay siete lugares donde la ley definitivamente ya no se respeta. Y eso es lo que estamos esperando también, ¿sí? Cuando la ley se anule definitivamente, ahí se va a ver, ¿sí? En Las Vegas dice que es un lugar muy famoso, ¿verdad? Donde ahí no hay ley, ¿sí? No hay ley. Son 7 lugares. Ahí puede usted ver ya a una persona ya teniendo relaciones, ¿sí? Con animales y todo. Y no hay ley pues en esos lugares, ¿sí? Y eso, hermanos, va a llegar el momento aún todavía, está muy cerca de lo que vamos a ver con nuestros propios ojos. Bueno, hay 2 cosas como podemos verlo. Es cierto, hermano, gracias, hermano Lago, le agradezco, esto es muy cierto, pero no esperemos que en el Chaparral lo veamos, para decir entonces si ya está cerca. Como juicios que están cayendo en otros lugares, no ponemos que caiga aquí para decir, entonces si ya, son señales que ya nos marcan. Por ejemplo, los Terian ahorita que dicen que quieren ser animales. Me gusta una persona que siempre tiene diálogos fuertes con ellos, y les hizo una pregunta. ¿Ustedes qué se consideran? Le dijo. ¿Animales o humanos? Les dijo. Y uno de ellas que estaba enfrente dijo, animales. Entonces no exijan derechos humanos. Dijo. Y los sentó a todos. Porque dicen que son animales, pues. Sí, no tiene raciocinio, digo, ustedes no, usted por instinto, ustedes entonces ustedes no exijan derechos humanos. Y buenas preguntas, me ha gustado ver cómo ellos, y tiene razón, han tenido ya, dice, como los perros en las calles allí, ya lo están practicando. Bueno, vean todas esas abominaciones.
Entonces son evidencias que esto, ¿qué cosa? Se está terminando. Esto está aumentando. Ahora, lo que mencionábamos aquí, lo que dice el hermano es cierto. Por eso mencionaba la cita anterior, que no solamente dice en el mundo pagano, sino ni tampoco solamente en las iglesias populares, no, también ya dicen aquellos que esperan, se están viendo estos pecados ya. La vestimenta que dice en Deuteronomios capítulo 22, donde dice ahí, no vestirá. Vamos a ver. Esto como hoy se ha propagado en las iglesias, en nuestra iglesia, 22:5 dice así: no vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre se pondrá vestido de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. ¿Por qué lo hacemos hoy? ¿Ven cómo le estamos llevando? Perdón, voy a darle oportunidad y que vas a comentar, ¿verdad? Se me pasó. Hablando acerca de la vestimenta, había una cita que había estudiado acerca de la hermana White que dice que debiera haber costureras en el movimiento. Dice, pero ahí no aconseja, sino que exhorta y dice que debiera haber costureras en el pueblo, en el movimiento de adventista. Por eso se nos complica a nosotros en este tiempo final, porque vemos que Satanás tratará de hacer que parezca normal usar, pues, básicamente ropa pegada, ya viene a la moda. Y eso va a meter eso a una en la iglesia que ya se está viendo, que pegada y todo eso. Por eso dice la mensajera del Señor que debiera haber enfermeras. Aquí tengo una cita que dice la mensajera del Señor: un vasto campo de actividad se abre delante de las mujeres, así como de los hombres. Se les necesitan cocineras competentes, costureras y enfermeras. Vemos cómo allí explica ella la necesidad, el por qué. Y yo venía caminando en una calle de la creo que es Belisario Domínguez, una privada que está allí. Callejón Belisario Domínguez. Hay un sastre allí. Y siempre le he querido preguntar, porque yo siempre digo a mi esposa, vos con pantalones, ya no todos, y todos acá ya, como dice aquí, de homosexuales, literalmente. Ahora, en nuestras iglesias, da vergüenza, hermanos. Tengo programas en nuestra iglesia, pastores con pantalones, pintadas. Pero aquí dice, con solo vestir ropa de hombre, ¿qué dice que es? Abominación. No lo entendemos eso. ¿Y por qué lo usamos? Dicen, hermano, que cuando uno platica a veces con otros hermanos, aprende uno, ¿verdad? Estamos platicando, no sé, ¿verdad? Este tema también es muy abarcante y se ha tocado en algunas iglesias, ¿verdad? Grandes, pero no se ha, puedo decir, ejercitado, pues, ¿verdad? ¿Sí? Nada más se comete, ahí queda nada más. Ahí queda, sí. Entonces, y los jóvenes hoy en día en las iglesias grandes, ¿verdad? Son los que están influyendo mucho, ¿sí? Y ya el hermano ya anciano ya no tiene voz ni voto, ¿sí? Imagínense nada más. Yo no entendía, ¿verdad? Porque no nos centramos a estudiar. Hablando de la camisa, ¿por qué la camisa trae la bolsa a la izquierda? Es una camisa de mujer, ¿sí? Y hasta eso, imagínense, nosotros no hemos entendido, no hemos analizado, ¿sí? Y esa es ropa de mujer, porque mi camisa no trae bolsa. Y la camisa que trae la bolsa, toda la trae aquí en este lado, Sí, la izquierda, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué ropa de mujer? ¿Sí? Imagínense entonces ahora, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Con su misericordia, ¿verdad? Nos perdone, ¿verdad? Porque, como decíamos el sábado al 8 días, ¿verdad? A veces en la ignorancia se hace y cuando nos llega la luz, entonces sí. El pantalón, ¿quién lo hizo? ¿Quién inventó? ¿Sí? Pantaleón, ¿sí? Pues se le da el nombre, pues. Y hay muchos, hermano, que nosotros también necesitamos, ¿verdad? Sus orígenes, ¿no? De bien, Exactamente. cada uno, como Sí. la corbata, como cada uno. Exactamente. Sí. Pero hermano, otra cosa que es preocupante es que hoy, en el seno de la iglesia, de hecho, que nosotros ya estamos volviéndolo anticuados. Al levantarnos a oponernos a estas cosas, somos anticuados. Se puede, se debe, como dice un predicador, ¿es malo bailar? No. ¿Es malo llevar una ceneta a la mujer? Dice que no. Y él dice que no. Y el que está ahí saca la cita bíblica y el Espíritu Santo dice que sí es malo, es pecado. Y como esto. Es que ustedes, ni modo que no puedo poner pantalón de hombre. Si es pantalón de mujer, no de hombre. Es ropa de hombre y la Biblia dice que es, ¿qué cosa? Abominación.
Pero ahora, el LGTB. Seguimos ahora. ¿Cómo se está filtrando? ¿Cuál es el propósito del LGTB? ¿Qué han investigado? El propósito de la comunidad LGBT es promover la igualdad, la aceptación y los derechos de las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Querer o que en otras y que otras identidades de género y orientación sexual diversas. Este movimiento busca visibilizar y defender a las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, luchando contra la discriminación y la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género. Además, el movimiento LGBTQ+, busquen eso, esas siglas, LGBTQ+, busca cambiar la percepción social y fomentar una sociedad inclusiva en la que todas las personas puedan vivir con dignidad y respeto, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Y esto lo pueden buscar en el Congreso de la Ciudad de México. Completamente que se acepte, que se respete, no importando lo que está establecido, lo que debe ser. Sí. Sí, de hecho, hace años había un programa mundano que mencionaba allí que cuando uno preguntaba a los diccionarios, a los psicólogos, eso que nosotros vemos ahí de lo que estoy mencionando, dice que se conocía como trastorno sexual, porque estaban trastornados de la mente, pues era una enfermedad, así literalmente era un trastorno sexual. Ahora dice que ya cambiaron y ahora se conoce como variación sexual. O sea, como diciendo, sí, hay variedad de géneros. No pasa nada, normal, más que ellos tienen ciertos gustos diferentes, ¿no? Ya cambió de trastorno sexual a variación sexual. Cambiaron el término, desde ahí derivó todo. Pero ahora lo que tú leías ahí, ¿verdad? Dice que ellos buscan el respeto, la tolerancia, pero sin embargo ellos no respetan el otro, lo que Dios creó, pues literalmente no. ¿Por qué? Porque si ellos exigen respeto, ¿verdad? Porque hacen sus abominaciones, como llama la Biblia, en las calles, en las plazas, se exhiben públicamente. Entonces ellos no están respetando que hay niños, que hay niñas que van creciendo, que van viendo esas abominaciones. Pero más que nada, ¿verdad? Sabemos que el plan del diablo va más allá, pues, porque la Biblia dice que mirando es como nosotros somos transformados. Así dice el apóstol Pablo, mirando cómo somos transformados. Entonces, porque ellos se exhiben en la plaza, porque saben que de esa manera los niños que van viendo eso, lo van viendo como algo normal. Entonces ya de grande para ellos, dice la mujer, que no les va a parecer pecado. El ejemplo de las hijas de Lot. ¿Por qué para ellos no era pecado? Para ellas. Porque acostumbraron viéndolo desde chiquitas, pues vivían en ese ambiente, estaban rodeados de ese ambiente. Entonces cuando ya ellos lo practicaron, lo que tú decías, ¿por qué no podían distinguir si era bueno o era malo? Lo que leía en la cita. Porque desde niñita los veían. Entonces para ellas ya de grande no era malo. Es más, viene a mi mente lo que dice la mensajera cuando el pueblo apostató a la orilla del Jordán. O sea, ¿cómo es que hoy es la nación santa, pueblo adquirido por Dios, que Dios les dijo no te unas con aquellos ni tomes mujer de allá para acá? Y sabían que de eso fue la causa del diluvio. ¿Cómo es que ellos también empezaron a tomar mujeres de las hijas de las moabitas? Allí cuando tú lees el libro, lo que dice el hermano Dago, Patriarcas y Profetas, dice que cuando ellos se establecieron en el valle de Quitín, dice la mensajera que por todos lados se veían, dice, las orgías que habían. Dice que veían todos, yo me imagino carteles, tal vez de mujeres semidesnudas, quizás veían, y dice que por todos lados veían eso. Dice y lo dice la manera que como lo veían, llegó al grado de que se familiarizaron con esas abominaciones. Al rato cuando ellos trajeron las mujeres ya no les parecía pecado, dice, porque lo veían en todo alrededor. Entonces, y realmente es lo mismo que está pasando hoy en la actualidad. ¿Por qué? Porque tú vas a un car wash. ¿Qué foto tiene ahí el car wash? Para mujeres lavando de semidesnudas lavando el carro. ¿No? Vas a un anuncio de motel, ¿qué te ponen ahí? Mujeres semidesnudas. Cualquier anuncio que te va a vender algo, primero te ponen ahí esa imagen. Ajá, de todo te van a poner primero eso. Cualquier anuncio entonces,
No solamente eso, la música que está ahorita de moda. También lo dice Patriarcas y Profetas. Hechizado por la música y las vestales paganas, dice ahí. Fueron inducidos a eso. La música. Toda la música que está hablando ahorita hoy en día, el más dice, ¿verdad? Que es la música de la homosexualidad, de lo que está de moda. En el Super Bowl que hicieron ahí, estaban anunciando que cantó este personaje Bad Bunny, pura música de sexualidad. Y son gente que lo están premiando el mundo a nivel mundial. Y nos preguntamos, ¿pero por qué están creciendo de esa manera alarmante? La música, y una ocasión platicaba con un joven que la mensajera del Señor dice que nosotros no debemos de darle publicidad a lo que ellos hacen. Vamos a suponer que esta hermana que me compartió lo que era en Tapachula, cuando vi el video, tonto. Entonces, de hecho yo le mandé un mensaje a ella, pero si nosotros seguimos compartiendo, diciendo, por ejemplo, vean lo que va a venir en Tapachula, dice que en lugar de que estemos deteniendo eso, dice que estamos ayudándole a ellos. ¿Por qué? Porque lo estamos promoviendo exactamente, y si llega y la gente lo ve, la hermandad lo ve, y dice la mensajera que aunque sabemos que ahorita el subconsciente es malo, pero de tanto verlo, pues dice Pablo, mirarnos como somos transformados, a rato ya no nos va a parecer pecado, se nos va a parecer normal. Por eso dice la mensajera que cuando la gente publica sus crímenes, dice, al principio dice que nos parece horroroso, cómo es que alguien está quitando la vida a otro y lo está transmitiendo, pero al rato lo vas viendo, dice que al rato ya eres insensible, dice al rato ya no ves, ya no sientes lástima, ya no te asombra, ya no te sorprende, y al rato dice que ya no te parece pecado, ya lo ves normal. Por eso de manera que no debemos de darle publicidad a ese tipo para que no estemos ayudando al enemigo a publicar esos tipos. Hermanos, agradezco los comentarios y todo esto, hermano, que estamos viendo. Es evidencia, hermanos, de que el tiempo se está acabando. Y están las claras, lo que vimos aquí, por propósito del LGBT, cómo están ellos aquí, haciendo todo esto. Y otra de las cosas es, lo apruebo la Biblia, todo esto es para confirmar ahora cuál debería ser nuestra posición nosotros a todo lo que está sucediendo. La Biblia dice claramente en Levíticos 18:22, no te acostarás con un hombre como uno se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Levíticos 18:22. Vas a decir el Antiguo Testamento, pero también vemos, dice aquí, por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las relaciones contra naturaleza. De la misma manera también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución que corresponde a su extravío. Romanos 1:26-25. ¿Cómo está el mundo hoy? La misma manera. Eso indica que el Señor Jesús, que nuestro Señor Jesús viene pronto. Hermanos, tengamos cuidado, no permitamos eso nosotros en nuestras iglesias, con nuestras familias, le presentemos esto que es una evidencia de que el Señor Jesús viene pronto, y si practican toda esa abominación, ¿y qué va a pasar con ellos? Si un hombre se acuesta con un hombre, ¿cuál será la consecuencia de lo que está practicando el LGTB, del lesbianismo, del gay, del bisexual y todo esto? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Levíticos 20:13 dice, si un hombre se acuesta con un hombre como se acuesta con una mujer, los dos cometen una abominación, ambos morirán irremisiblemente, su sangre será sobre ellos. Ahora, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, dice la palabra del Señor, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los borrachos, ni los ávaros, dice aquí, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:9 y 10. ¿Cuál va a ser la consecuencia de todos aquellos que practiquen eso? Definitivamente no van a heredar el reino de Dios, el reino de los cielos. Quedan fuera completamente. Y conocemos esto, que la ley no ha sido puesta para el justo, sino para los rebeldes e insubordinados, para los impíos y pecadores, y para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas, y para los fornicarios, y para los homosexuales, y para los secuestradores, y para los mentirosos, y para los pérjuros, dice aquí, y para cuanto haya contrario a la sana doctrina. Nadie completamente va a ser salvo, todos van a ser condenados por practicar todas estas cosas. Hermanos, que el Señor nos ayude a no ser parte de este tipo de gente
¿Cuántos sexos existen? Voy terminando solamente a ver si dejar esto. ¿Cuántos realmente sexos existen? Estaba nuevamente viendo esto. A mí me gusta ver todas estas temáticas porque voy a la Biblia, Espíritu lo decía, y veo cómo la sociedad, y esta persona que estaba hablando con una lesbiana le pregunta, ¿cuántos sexos existen realmente en el mundo? ¿Qué creen que respondió ella? Dijo 3 o 4. Dijo, existen 2. Entonces tú no existes. ¿Por qué tienes que ser lesbiana? Tú no puedes ser parte de él. Tú no existes. Génesis 1:27 dice, varón y hembra los creó. No a Adán y a Esteban, ¿verdad? A Adán y a Eva. Hombre y mujer los creó. El mundo hoy está diciendo Adán y Esteban, hombre con hombre. No, hombre y mujer. 2 sexos, no hay tercer sexo, y lo confirma Marcos 10:6. ¿Qué dice? Dice allí, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón. ¿Y qué dice? Y mujer. Él lo dice en Marcos capítulo 10 versículo 6. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Entonces el matrimonio solo puede existir entre un hombre y una mujer. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No el hombre con el hombre, mujer con mujer o un trans. Hermanos, ahora vamos a lo siguiente. El matrimonio es una unión heterosexual. ¿Qué es heterosexual? Hermano, usted se casó. Su unión es heterosexual. ¿Qué es heterosexual? Un hombre que le gusta a la mujer, o sea, su propio. ¿Puede existir eso entre un hombre con un hombre? No. Y eso lo está practicando el mundo y es señal, evidencia de que la gracia se está terminando y que tenemos poco tiempo para acercarnos a Dios. Heterosexual, dicho de una relación erótica que se produce entre individuos de diferente sexo, no del mismo. Que no puede un hombre con hombre ni una mujer con mujer, es mujer, hombre y mujer. Pero a causa de la inmoralidad sexual, cada hombre tenga su esposa y cada mujer tenga su esposo. 1 Corintios 7:2. No dice cada hombre tenga su hombre, cada mujer tenga su mujer. No está diciendo eso. Dios creó varón y hembra. No podemos aceptar lo que la sociedad está aceptando allá afuera. Somos un pueblo de Dios y tenemos que ir al principio bíblico. Hombre y mujer. La institución del matrimonio fue ideada por el cielo para que fuese una bendición para el hombre, pero en un sentido general se le ha sometido a tantos abusos que se ha convertido en una temible maldición. Por eso, hermanos, el tiempo se acaba, el mundo está llegando a ser como Sodoma y Gomorra. Por eso dice esta última cita a sí mismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas por ejemplo sufriendo la pena del fuego eterno. Judas 1:7. La homosexualidad, el pecado específico de Sodoma. No ignoramos la caída de Sodoma debido a la corrupción de sus habitantes. Aquí el profeta ha especificado los males particulares y vimos ya Ezequiel, y principalmente dice aquí, la abominación más terrible que practicaron fue la homosexualidad. Hoy el mundo está llegando ya a la culminación, hermanos. El pecado completamente se ha extendido demasiado. Entonces necesitamos nosotros, hermanos, aferrarnos a la promesa de que el Señor Jesús viene pronto y tenemos que cambiar nuestro estilo de vida en todos los aspectos. Comer, beber para gloria de Dios, vestirnos para gloria de Dios. Si nos vamos a casar para gloria de Dios, no para gloria del hombre, no para hacerle caso a lo que el hombre está estableciendo y yendo lo contrario a lo que Dios dice. Hermanos, si tengamos en cuenta que qué es lo que contrajo eso a los antediluvianos y ante el Sodoma y Gomorra fue la intemperancia en el comer y beber, y le dieron rienda suelta a su vida. Termino con el plan del hombre en contra de la voluntad de Dios. El propósito de la igualdad de género ahora es garantizar los mismos derechos y oportunidades y protección para mujeres y hombres. Miren cómo dice esto en el Senado, lo que está establecido. El plan del hombre en contra de la voluntad de Dios. Termino con esto. El propósito de la igualdad de género es garantizar los mismos derechos, oportunidades y protección para mujeres y hombres, promoviendo sociedades justas, sostenibles y con pleno desarrollo humano. Definición y objetivos de lo que hoy está. La igualdad de género implica que mujeres, hombres, niños y niñas tengan los mismos derechos y responsabilidades y oportunidades en todos los ámbitos de la vida, tanto pública como privada. Responsabilidades. Esto incluye acceso equitativo a la educación, la salud, el empleo, la participación política y la protección frente a la violencia.
Su objetivo central es eliminar cualquier forma de discriminación basada en el género y permitir que cada individuo desarrolle su potencial sin restricciones derivadas de su sexo. En otras palabras, puede hacer lo que quiera. El niño se casa con el niño o con un viejito, o un viejito con una niña, o hombre con hombre y mujer con mujer. El punto es que se respete y que tenga esa libertad. Pero la Biblia dice, no, esto es abominación. Queridos hermanos, estamos en el poco tiempo de misericordia. Aprovechemos la oportunidad para afianzarnos en la verdad presente y caminamos en los designios que el Señor nos ha establecido. Amén. Alabemos al Señor Jesús por su palabra en esta mañana y por la clara luz que nos ha dejado para vivir piamente en su presencia, no impíamente. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, es mi deseo de oración. Amén. Amén.